Yo ho, marineros de agua dulce, bienvenidos a la vida de un pirata. Aborden mi navío, pero les advierto que este no es lugar para temerarios. Si quieren formar parte de esta tripulación, primero deben de conocer todos los aspectos que forman parte de la vida de un pirata. Despreocúpense, yo les iré dando los datos uno por uno. Datos que les serían útiles para sobrevivir en esta vida. Empecemos con las Rogers. En una época en la que aún no existía el código Morse ni las comunicaciones por radio o navegación satélite, las banderas constituían un medio de comunicación e identificación en el mar. En el caso de los piratas, utilizaban distintos tipos de emblemas en sus colores, también conocidas con el mote de Jolly Roger, siendo su propósito principal aterrorizar a sus víctimas. Paul Beck en su obra menciona: los barcos piratas se reconocían fácilmente por su bandera negra. Esperaban que los marinos tuvieran mucho miedo al verla y que se rindieran sin pelear. Si veían que su presa bajaba sus colores del mástil, entonces se acercaban, los abordaban y tomaban sus cosas de valor. La reputación del capitán a bordo hacía que con tan solo ver su insignia, las personas se entregaran sin oponer resistencia, ya que si oponían resistencia, sufrirían destinos terribles a manos de sus captores. Jack Rackham, en la serie televisiva Black Sails, dice estas palabras cuando están dibujando los posibles bosquejos de su insignia: la bandera de la tripulación es algo sagrado. Simultáneamente, debe hacer temblar los corazones de endurecidos hombres, mientras inspira y unifica a quienes navegan bajo ella. Debe ser algo que se aproxime a la perfección. Al hacerse a la mar, con unos colores desconocidos, existía la posibilidad de que no generaran temor. Tu bandera es nueva, casi no ha viajado, le dicen a Rackham en su primer viaje en la ya mencionada serie. Hay varias preguntas que se formularon con respecto al tema. ¿Qué les dio origen? ¿Por qué el sello principal es una calavera humana? ¿Su color habitual siempre fue el negro? ¿Quién fue el primer pirata en utilizarla? ¿Por qué se le conoce como Jolly Roger? ¿Y qué historia encierran? Son algunas de las cuestiones a responder en el presente trabajo. Las calaveras, esqueletos, cuchillos, relojes de arena, corazones perforados, sangre, entre otros símbolos que hicieran alusión a la muerte, eran los principales emblemas para los piratas. La variación más famosa es la que tiene el cráneo con los dos huesos debajo, en forma de X, sobre un fondo negro. Mora Butterfield menciona al respecto: ondeaban para advertir a las naves que los bandidos matarían a quien quiera que se les opusiera. El nombre se tomó del francés Jolly Roger, la roja bonita, pues originalmente era de color rojo sangre, debido a que era la forma en que se presentaba el capitán del navío, reflejando su personalidad. En caso de un cambio de capitán, con el nuevo jefe al mando, llegaba una nueva insignia. Hoy en día, los medios de comunicación en general, la literatura, el cine, etc., se han ido encargando de que sean identificados como parte de estos marineros que se dedicaban a la piratería. Sea en especial la más famosa, de color negro, con calaveras y tibias cruzadas. Para este trabajo se hizo análisis de la serie televisiva Black Sails, el melodrama mexicano Pasión y los filmes Piratas del Caribe, ya que en ellos podemos ver las distintas variaciones por las distintas naciones o lugares donde operan estos bandoleros. Los objetivos de este trabajo son identificar los distintos significados que se le han adjudicado a la Jolly Roger, describir cuáles son las más conocidas y examinar las que aparecen en el material analizado. Capítulo 1. Origen del nombre. La primera mención conocida del nombre la podemos encontrar en Una historia general de los piratas,
también conocida como Historia General de los Robos y Asesinatos de los más famosos piratas, escrita por Charles Johnson en 1724. Esta obra menciona que fueron Bartholomew Roberts y Francis Spriggs quienes llamaban a sus banderas Jolly Roger. Curiosamente, ninguna de las insignias de ellos tenía el diseño original de calavera con huesos cruzados. En la segunda edición del mismo libro, que saliera a la luz en 1728, se menciona que la denominación la dio el capitán Spriggs. A comienzos del siglo, algunos dichos contenían la palabra jolly, entre ellas jolly hit, que significa cabeza loca o alegre. Es probable que el nombre de la bandera fuese una ironía sobre la anterior expresión, dirigida contra el gobernador de las Bahamas, Woodes Rogers. Existe la idea de que en el siglo XVI el término se utilizaba en Inglaterra. Como tal, se relacionaba con los esqueletos, y como estos bandidos del mar empezaron a utilizar calaveras en los diseños de sus colores, se terminó asociando el nombre con este sello particular de cada uno de ellos. No se sabe a ciencia cierta de dónde vino el término, aunque hay muchas especulaciones. Paul Beck señala en su obra que hay escritos de principios del siglo XVII donde se apodaba Viejo Roger al diablo, que este nombre pudo haberse convertido después en una derivación de la palabra. También nos aporta otra teoría, donde menciona que en francés Jolly Rouge significa rojo bonito, haciendo alusión al rojo de la bandera pirata. Esta es la hipótesis más señalada, inclusive Moira Butterfield la señala en su libro. Existe una idea poco popular que indica que Jolly Roger es un derivado del nombre de Ali Raja, un famoso pirata indio, quien fuera nombrado Rey del Mar. En 1703, el capitán John Kelch se refería a su bandera como Old Roger. Esto se sabe por un reporte del mismo año que habla de uno de sus ataques al puerto de Brasil. Se señala a la insignia con este nombre, que era un apelativo para referirse al diablo. Un año después, en 1704, los piratas se referían a sus banderas como Rogers, que en inglés significa vagabundo errante. Durante la Guerra de Sucesión Española, muchos de los corsarios ingleses la llamaron con otro nombre, la Red Jack. Hay otra teoría donde se considera que proviene de Anne Bonny y Mary Read, mujeres quienes formaron parte de la tripulación de Jack el Cálico. Hay versiones que afirman que se le empezó a conocer como Jolly Roger, hasta después de 1720, cuando la edad de oro pirata había terminado. Pero, ¿por qué la insignia lleva una calavera o huesos? El origen no se remonta al mar, sino a tierra. Un símbolo muy parecido a este había sido utilizado por una sociedad europea en los años de 1500, la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén y de Malta, también conocida como la Orden de Malta, quienes la utilizaban en las tumbas de sus caballeros fallecidos, así como en lugares asociados al culto católico. Era un símbolo de muerte de un rango militar, especialmente en España. En 1522 el emperador Carlos V les entregó a estos hombres las islas de Malta, Comino y Gozo, mismas que pertenecían al reino de Aragón. En estos lugares perfeccionaron sus habilidades guerreras en un nuevo campo de batalla, el mar. Se defendían de los avances turcos, ejerciendo en ello piratería sagrada, poniéndole innumerables trabas al imperio de Turquía y protegiendo los intereses cristianos en dicho océano. Con esto podemos decir que la Jolly Roger tiene muchos vínculos con el símbolo que utilizaba la Orden de Malta en sus sepulcros. Otra forma de hacer referencia a una bandera es colores. Con cualquier navío las palabras "mostrar tus colores" era con la intención de darte a reconocer. En la Biblioteca Nacional de Francia se encontró un registro del 6 de diciembre de 1687, donde decía: "Y nosotros bajamos nuestra bandera blanca, y alzamos la roja con una calavera y 2 huesos cruzados, todo en blanco en medio, y entonces nosotros continuamos". El primer registro que se tiene del avistamiento de una de estas insignias fue en 1700, atribuyéndosele a un buque francés, comandado por Emmanuel Wynd, un pirata según los británicos, en Santiago de Cuba. Sus colores fueron descritos por el capitán John Cranby, del navío HMS Paul, quien dijo que fuera negra con 2 huesos cruzados, una calavera y un reloj de arena. Este navío se enfrentó con Wynd en 1701. El símbolo se generalizó durante la Guerra de Sucesión Española, así como también la utilizaban los corsarios que atacaban a los ingleses. Hay mucha lógica en que estos bandoleros del mar imitaban la imagen utilizada por la Orden de Malta, por ser tan intimidatoria. La descripción de la última de estas insignias, que se tiene constancia, llevada por estos hombres, quienes se dedicaban a piratear, fue en 1822, donde dice que era una bandera pirata con una calavera y huesos debajo de ella.
Capítulo 2. Diseños. El más conocido tiene un fondo negro, con un cráneo al centro y dos huesos entrecruzados debajo. El significado es simple, a muerte. Las calaveras se habían utilizado desde muchos años antes de la Edad de Oro de la piratería. Han sido un signo de muerte desde la época romana, ya que los huesos eran lo único que quedaba después de varios años de muerte a una persona. Las primeras variaciones de estas banderas aparecieron en los primeros 20 años del siglo XVII, las cuales tenían otro tipo de detalles, convirtiéndose así en los escudos de armas de todos estos hombres carentes de un monarca. La insignia más reconocida consta de un cráneo con dos espadas entrecruzadas. Fue creada por John Rackham, también conocido como Jack Rackham o también como el Calico Jack, quien operaba en el Mar Caribe, famoso por permitir que dos mujeres formaran parte de su tripulación, Mary Read y Anne Bonny. Estos colores aparecen varias veces en los medios de comunicación. En la novela de J. M. Barrie, Peter Pan, el capitán James Hook la ondea en su navío, que curiosamente se llama Jolly Roger. En la telenovela Pasión, producida en México el 2007, aparece momentáneamente en una escena del camarote de Ricardo López de Salamanca, el antillano, cuando doña Francisca y doña Elisabetta viajan a bordo de su nave. Se encuentra colgada de una pared en sus dependencias personales. Es el emblema del capitán Héctor Barbosa en la saga cinematográfica Piratas del Caribe. Si en la bandera aparece un corazón, podemos entender que el significado es: vuestra muerte será larga y cruel. Un ejemplo en donde tenemos un corazón es la del famoso pirata Edward Teach, Barba Negra. En algunos textos aparece escrito Edward Teach, donde aparece un esqueleto con cuernos sosteniendo un reloj de arena en la mano derecha y una flecha en la mano izquierda con la cual apunta a un corazón sangrante. Moira Butterfield, en su libro Piratas y Traficantes, menciona que el mensaje de esta bandera es: no tienes tiempo, ríndete o muere. El reloj de arena es otro factor a tomar en cuenta en una bandera, ya que en Europa, durante los siglos XVI y XVII, era un símbolo que representaba la muerte. Su significado es: vuestro tiempo está contado. Si aparecían dos esqueletos bailando, quería decir que los piratas temían por el destino tanto de quienes viajaban en el navío al que atacarían como del propio. Por último se toma en cuenta el color. El rojo simboliza la sangre. Todos moriréis sin piedad, con lo que querían decir que sería una batalla a muerte, sin cuartel, o también no se perdonará una vida, no se harán preguntas. En 1664 los corsarios ingleses y los filibusteros franceses utilizaban banderas rojas, sin ningún tipo de fondo. Curiosamente, el color rojo con bandas blancas que lucían los corsarios americanos del siglo XVI ha terminado abriéndose paso hasta la actual bandera de los Estados Unidos de América. En algunas ocasiones se combinaban este color con el negro, que podía significar que les daban cuartel a sus enemigos, o se incluían dibujos, podría ser un jabalí o una calavera. En 1714, al terminar la Guerra de Sucesión Española, muchos de estos corsarios se convirtieron en piratas, conservando sus insignias. Años antes, el galés Henry Morgan utilizó un cráneo con dos huesos sobre un fondo rojo. Hubieron bandoleros que navegaban con símbolos falsos. A esto se le conocía con el término navegar con colores falsos. Utilizaban la bandera del país al que pertenecían en el caso de quienes navegaran con patentes de corso. Mediante este documento, la armada de dicho país no los atacaban. Pudiendo navegar al lado de la armada del país para el que trabajaban, podían llegar a tener puestos en la naviera. Este era uno de los métodos de ataque favoritos en esta época, ya que se acercaban a sus presas con emblemas de algún país neutral, porque al tener la Jolly Roger al mástil podía ser una desventaja. Podían advertir de sus malas intenciones y proporcionar el tiempo suficiente para escapar. No obstante, también podía servir para infundir temor a sus víctimas, al estar lo suficientemente cerca de los mercantes, de tal modo que ya no pudieran escapar, bajaban la falsa, alzaban la real y el ataque comenzaba. Por lo general, estos hombres querían capturar el barco, dejarlo intacto, junto con el cargamento que contuviera. Un gran número de piratas son los que han lucido la original, con un cráneo y dos espadas entrecruzadas. Sin embargo, son otros tantos los que incluyeron ciertas particularidades dentro de su diseño como seña de identidad. En el caso de que ya existiera una reputación, solo era cuestión de que se izara la insignia para que la tripulación del navío que atacaran se rindiera sin combatir. En el caso de que el barco decidiera resistirse al ataque, se bajaba la Jolly Roger y se subía una bandera roja.
señalando con esto que tomarían su nave por la fuerza. Capítulo 3. Jolly Roger. Jolly Roger. El capitán Richard Worley se cree que fue de los primeros en ondear una Jolly Roger. No hay información sobre su biografía. Henry Every operó en el Océano Índico hasta su desaparición. Navegó a Irlanda. Se cree que se retiró de la vida del pirata en este país y que ahí vivió de su botín. Edward England operó en el Océano Índico. Debido a su falta de carácter, ya que era muy indulgente con sus prisioneros, su tripulación se amotinó contra él, abandonándolo en una isla en la costa de Madagascar. Por razones desconocidas, se cree que el diseño de England fue el primero en la historia, por lo cual esta es una bandera muy utilizada en los libros y películas. Se pone en duda si esta bandera pudiera ser utilizada también por Samuel Bellamy, ya que era la versión algo más tradicional. Stede Bonnet fue un terrateniente de clase social alta y antiguo oficial de la Armada que se convirtió en pirata al terminar la guerra. Miembro de la tripulación de Barba Negra. Ambos sirvieron en los barcos de Benjamin Hornigold. Operó en el Océano Atlántico. Se cuenta que fue un negado absoluto en cuanto a la navegación. Fue capturado por unos colonos y murió en la horca en 1718. Edward Lowe, también conocido como Ned Lowe, operó en el Caribe, las costas del norte y Sudamérica. Quizá el primer pirata por el que se conoció como Jolly Roger. Famoso por ser uno de quienes utilizaban el truco de usar colores falsos. En Honduras capturó 7 barcos españoles de esta manera. En una ocasión, esta táctica le salió mal. Intentó engañar un buque de guerra en las costas de Terranova. Hubo una batalla de la cual logró salir invicto. Bartolomé Roberts, o Black Bar Roberts, operó en el Caribe. Uno de los piratas más notorios de la Edad de Oro, es recordado por haberse hecho de una flota de 400 navíos en tan solo 4 años. Es conocido como el pirata con un mayor número de banderas, ya que se le conocen hasta 9 de ellas, siendo 2 de ellas las más importantes. En esta primera insignia se muestra a un pirata sosteniendo un reloj de arena junto a un esqueleto sonriente. En este segundo emblema hay un pirata, se piensa que es la silueta del mismo Roberts, parado encima de 2 cráneos, debajo de los cuales estaban escritas las iniciales ABH. A Barbar's Head, en español, la cabeza de un barbadense. Y AMH, a Martinican's Head, en español, la cabeza de un martinico, ya que el hombre consideraba a las islas de Barbados y de Martinica como sus peores enemigos. Emmanuel Wynd, para su Jolly Roger, utilizó un cráneo encima de 2 huesos, debajo del cual tenemos un reloj de arena con el que se puede deducir que hablaba del tiempo de morir. Podemos ver ciertas similitudes en su bandera con la de Richard Worley. Walter Kennedy. Tenemos en sus colores representados el poder y las limitaciones del tiempo, ya que el hombre sujeta una espada y un reloj de arena en sus manos. Se desconoce si realmente está asociada a este personaje. Es el mismo diseño utilizado por Jean Thomas Dularein. Christopher Moody, principalmente recordado por su costumbre de no dejar sobrevivientes en sus ataques. Lo podemos ver en el rojo de su insignia, así como las figuras del reloj de arena al lado, el brazo con la espada y la calavera encima de 2 huesos. El mensaje que mandaba a sus víctimas era más que claro: el tiempo que les queda es más que corto. Thomas Tew. Se cree que esta fue su bandera, famoso por considerársele como el fundador de la ronda pirata, que fuera una ruta marítima muy utilizada para asaltos en los siglos XVI y XVII. John Kelch, corsario inglés, no siempre navegó con su Jolly Roger. Llegó a zarpar con la bandera de San Jorge, recordado por haber amasado una gran fortuna derivada de los ataques a puertos brasileños y barcos portugueses. François Leclerc, el pata de palo, corsario francés quien atacara principalmente navíos y puertos españoles. Primero en abordar las naves enemigas, por lo que contaba con numerosas heridas, siendo por lo que perdió la pierna. Capítulo 4.
Black Sails. Black Sails. En este serial televisivo son varios los capitanes piratas quienes las utilizaron, teniendo versiones muy diferentes. Algo curioso es que en la serie siempre se dirigen a ella como la negra. Con estas palabras del capitán James Flynn a su contramaestre Hal Gates podemos notarlo. Recibe las órdenes para el Ranger. Dile que levante el negro y dispare 2 tiros para nuestro barco. Benjamin Hornigold utiliza un diseño más sencillo de color negro con 2 espadas cruzadas. Tenemos un capitán pirata secundario de apellido Halent en el cual se mostraban 3 espadas. En el caso de Barba Negra se utilizó el logotipo del auténtico Teach, donde se muestra el esqueleto con cuernos sosteniendo una lanza en una mano y un reloj de arena en la otra, con el cual apunta a un corazón que gotea 3 gotas de sangre. Esta es la bandera de James Flynn. Utilizó una de color negro con un esqueleto blanco sosteniendo una espada y un reloj de arena. Después de que James dejara de ser el capitán, la tripulación cambió el logotipo, ahora utilizaban la del capitán Edward Nidlow, que también aparece en la serie con la misma Roger, en su navío el Fancy. Tenemos este otro logotipo, que fuera utilizado por la tripulación de Charles Vane después de que destruyeran Charleston. Al momento en que Jack Rackham decide hacerse a la mar, esta fue su primer bandera. Al no haber generado el temor esperado, Rackham decidió cambiar su bandera por esta otra. Capítulo 5. Piratas del Caribe. En esta saga cinematográfica podemos ver un claro ejemplo de las diferencias entre los colores de cada capitán que aparece, en especial en la tercera parte, El fin del mundo, donde tenemos una ficticia corte de la hermandad. Cada uno de estos señores piratas era de distintas naciones y operaban en los distintos puntos del mapa. En sus banderas podemos notar los océanos en los que operaban cada uno de ellos. En este apartado solo tomaremos en cuenta estas insignias ficticias, ya que en la franquicia aparecen Jolly Rogers que en realidad existieron. Capitán Jack Sparrow, señor pirata del Caribe. En su emblema hay un cierto parecido con la del capitán Henry Avery, el cráneo de lado con los 2 huesos entrecruzados debajo. La diferencia es que dicho cráneo tiene una pañoleta roja y un colgante de colores, y al lado hay un pequeño gorrión rojo. Capitán Héctor Barbosa, señor pirata del mar Caspio. En realidad es la insignia de El Cálico Jack. Es la única Jolly Roger que aparece en más de una película: La maldición del Perla Negra, En el fin del mundo y La venganza de Salazar. En esta última podemos verla rediseñada. Se conservan el cráneo y las espadas, aunque ahora son de color negro en un fondo rojo carmesí. Capitán Sao Feng, señor pirata de Singapur. Muestra un brazo sosteniendo una espada, por lo que conserva cierto parecido con la bandera de Thomas Tew. Capitán Amand, el corsario, señor pirata del Mar Negro. Capitán de un grupo de corsarios berbéricos. Capitán Sri Sumbaji, señor pirata del Océano Índico. Tenía la apariencia de un sacerdote hindú. Señora Ching, señora pirata de China. Operaba en los mares del Océano Pacífico. Edward Teague, guardián del código. Sus colores encierran mucho parecido con la primera bandera de Bartolomé Roberts. En este caso podemos ver al esqueleto del lado izquierdo, con un tridente en la mano derecha, y al hombre en el lado derecho, y debajo del reloj de arena que ambos sostienen hay un corazón sangrando. Edward Teach, Barba Negra. En la cuarta entrega, Navegando Aguas Misteriosas, este hombre tiene una participación junto a su navío, el Venganza de la Reina Ana. La producción no utilizó su Jolly Roger auténtica. En esta Roger aparece un cráneo con llamas, que viene representando la ficticia pasión de Edward Teach por la magia. Capitán Bonnet. Estos colores se hacen presentes al principio de la quinta película, La venganza de Salazar. Por medio de un catalejo podemos ver que los marinos al mando ven esta Jolly Roger con 2 calaveras separadas por 2 huesos entrecruzados.
Capítulo final. Durante estos siglos, fueron muy pocos los símbolos que infringieran respeto y temor en los 7 mares. La Jolly Roger, por su aspecto siniestro y al aparecer en lo alto del mástil, provocaba que quienes la vieran tuvieran que tomar una decisión entre prepararse para entrar en combate o rendirse. A través de las fuentes revisadas podemos ver que fueron de mucha utilidad en estos hombres que se dedicaron a piratear, como una referencia de quiénes eran y ser reconocidos por sus víctimas, ya sean navíos o puertos. Difiriendo según cada capitán al mando, al ser depuesto por otro hombre los colores podían cambiar. El lugar donde operaban tenía mucho que ver en los logotipos utilizados, aunque las calaveras y huesos son los más comunes. Su origen no es algo sobre lo que existan muchas referencias escritas. Un conocimiento claro son las muchas dudas, historias y leyendas al respecto. Con las películas analizadas vemos como un claro ejemplo que cada uno de los protagonistas utilizan su toque personal, sirviendo esto para identificarse de otros. A pesar de que en muchas ocasiones estos hombres trabajaron juntos a bordo de un navío. No tenía caso si nadie puede recordarla. Es el arte el que deja la marca, y para dejarla debe trascender. Debe hablar por ella misma. Debe ser cierta, ¿está bien? Con estas palabras de Jack Rackham termina la serie Black Sails, al momento de mostrar sus nuevos colores. En el melodrama mexicano Pasión hay una escena a bordo de la Salamandra, el navío de Ricardo López de Salamanca, el antillano, donde este ataca un mercante, antes de lo cual Mario, el segundo de a bordo de Ricardo, le pregunta si izaban la bandera de la hermandad, con lo que podemos inferir que se refería a sus colores. Ahora, caballeros, nuestra insignia. Estas palabras utilizó Elizabeth Swann, protagonista femenina de las primeras 3 entregas de Piratas del Caribe, para llamar a sus hombres y los miembros de la corte de la hermandad a la guerra. Es en este momento donde vemos las diferencias que hay en estos logotipos, por las distintas naciones a las que pertenecen. Con estas escenas señaladas podemos ver la importancia y el valor que estas personas le dan a sus banderas. Con el paso del tiempo, ha ido cayendo en el olvido y el poder y lo que representaba la Jolly Roger. Ya no es temida por aquellos que la ven alzarse en el horizonte. Se ha convertido en un simple recuerdo de lo que fue, cuya presencia produjo acontecimientos que cambiaron el curso del mundo. Podemos verlas en la literatura, el cine y la televisión. Lejos de infundir temor, ahora atraen a la atención del público. Aún así nos sirven como recordatorio de que los marineros escriben y hacen historias y los piratas inician leyendas. ¡Arr! Amigos, ahora que lo saben, ¿qué esperan? Creen su propio emblema, naveguen por los 7 mares, por todas las naves temblarán al verlos.